Hola a todos. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de las características encefalográficas y los mecanismos neurofisiológicos de la vigilia. Vamos a hablar de la vigilia, la reacción de orientación, la habituación y la atención. Esto es para la materia de psicofisiología de cuarto semestre de psicología. El equipo somos mi compañera Viviana Vitela y su servidora Ana Miriam Rivera. Y por parte de la maestra Berenice Trejo Peña. Adelante. Como introducción de este tema, pues vamos a hablar de la electroencefalografía, que es una técnica de exploración funcional del sistema nervioso central, mediante la cual se obtiene el registro de la actividad eléctrica cerebral en tiempo real. Esta técnica de exploración no es invasiva y es de bajo costo y se realiza colocando electrodos adheridos al cuero cabelludo por un gel conductor que sirve para detectar las ondas cerebrales de un área particular del cerebro, de una banda particular que puede estar asociada con, adelante, procesos cognitivos específicos, como por ejemplo la memorización, la toma de decisiones, también con estados mentales como la carga mental, fatiga, cansancio, etc. También se puede asociar con el análisis de potenciales evocados. Estos potenciales evocados, bueno, consiste en medir la actividad sincrónica de la electroencefalografía con la presentación de un estímulo externo de diversos tipos, que puede ser un estímulo visual, acústico o somatosensorial. También se puede asociar con los potenciales relacionados con eventos, que se refieren a respuestas en el electroencefalograma sincrónicos con procesos más complicados de estímulos externos. Esta técnica sirve para diagnosticar epilepsia, principalmente cuando se detecta en la infancia. También detecta encefalopatías mixtas, se utiliza en el estado de coma para detectar la muerte cerebral. Se utiliza en el diagnóstico de desórdenes y trastornos del sueño, en migrañas, en cuadros neurológicos paroxísticos, en alteraciones de nivel de conciencia, cuando hay deterioro de funciones superiores y en la evaluación de la maduración cerebral en recién nacidos y prematuros. También sirve para diagnóstico de los accidentes isquémicos cerebrales, traumatismos cranoencefálicos, tumores intracraneales o la inflamación del cerebro. También en disfunciones cerebrales que pueden tener diversas causas como las encefalopatías metabólicas, que vienen de alguna encefalopatía hepática, eclampsia, hipo o hipercalcemias, hiponatremia, hipertiroidismo. Sirve en las infecciones del sistema nervioso central, entre ellas la encefalitis, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la panencefalitis esclerosante subaguda. Este electroencefalograma se utiliza en neonatos, que puede servir para considerar normal encontrar ciertos grados de asimetría o de discontinuidad en la actividad cerebral en esas lentificaciones o elementos agudos que en otros grupos de edad se consideraría algo patológico. También ayuda a determinar el nivel adecuado de anestesia en una persona que se encuentra en un coma inducido por medicamentos. Adelante. Y bueno, ya entrando en el tema de la vigilia, el estado de vigilia permite estar conscientes. Es cuando estamos despiertos con un alto nivel de actividad y en plena interacción con el intercambio de información de un sujeto, de una persona con el medio ambiente. ¿Qué tanto puede estar alerta? Pues va a depender del nivel de información sensorial que pueda entrar y este nivel de en el nivel de información motora y cómo pueda salir por este, ¿no? En este estado se expresa con parámetros como las sensaciones, las percepciones, la atención, la memoria, los instintos, las emociones, los deseos, el conocimiento y el lenguaje, que en conjunto representan el substrato de la conciencia. Dentro de la compleja red para regular los mecanismos del ciclo de vigilia-sueño, son relevantes la corteza cerebral, el
prosencéfalo basal, el tálamo y el tronco del encéfalo, entre otros. Una definición es que en esta etapa de actividad depende de los estímulos nerviosos que envíen a la corteza cerebral el sistema activador de la formación reticular. Este sistema está formado por núcleos de esa estructura ubicados a nivel de un tronco cerebral y que activan por los impulsos sensoriales derivados de la médula espinal y por los impulsos que vienen del tálamo. Adelante. Y bueno, algunos ejemplos de los mecanismos neurofisiológicos de la vigilia pueden ser los ciclos circadianos, ya que con la actividad durante el día, la exposición a la luz solar estimula las neuronas y las células de la retina viajan al hipotálamo y al núcleo supraquiasmático, que es el que regula la melatonina y el cortisol, además de otros ciclos endocrinos. Y aquí es importante que recordemos que el cortisol es la hormona que se encarga de despertarnos. Otro ejemplo de cómo se puede regular la vigilia está relacionado con la luz y la oscuridad. Por ejemplo, también se ven influidos la cafeína y la luz artificial. En la luz artificial podemos identificar los focos, las lámparas, aparatos electrónicos, el celular, la tableta, todo eso que se lleva uno, ¿no? A la recámara cuando se va a dormir, ¿no? Y estas luces artificiales dan señales falsas al cuerpo para mantenerse en estado de vigilia, lo que afecta el proceso natural, ¿no? Otro ejemplo es el estrés, que también es una manifestación del estado de vigilia y la falta del sueño, ya que por la liberación prolongada del cortisol, el cuerpo reacciona como si estuviera angustiado y se prepara para tener una reacción inmediata de lucha o de huida ante algún peligro, aumentando el ritmo cardíaco para estar prevenido para una pelea. Adelante. Bueno, y vamos a hablar ahora de la orientación, los mecanismos neurofisiológicos de la orientación. La orientación la tenemos que identificar como la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en donde nos encontramos en algún determinado momento. Es muy frecuente que cuando se presenta un estímulo nuevo en nuestro entorno, este atraiga toda nuestra atención y a este efecto le denominamos reflejo de orientación. Algún ejemplo es, por ejemplo, cuando un médico nos puede hacer algunas preguntas para diagnosticar si en alguna caída estamos identificando en dónde nos encontramos. Aunque si la estimulación es muy intensa, también se podrá provocar un reflejo de sobresalto. El reflejo de orientación está presente desde el nacimiento. Cuando nacen los niños, pueden identificar los médicos estos reflejos, si los tiene y si está orientado el niño. Y es muy útil para que las personas sean capaces de responder de manera inmediata ante los cambios que producen en el medio. Aunque este reflejo puede ser controlado por la corteza cerebral, normalmente es procesado por regiones subcorticales del cerebro. Entre estas regiones es el diencéfalo, la glándula pituitaria o hipófisis, estructuras límbicas y los ganglios basales. Y bueno, es importante mencionar que la orientación se divide en tres. Uno es la orientación personal. Cuando tenemos la capacidad de integrar toda la información que tenemos relativa a nuestra historia, es decir, cuántos años tenemos, qué estado civil tenemos o los estudios que manejamos. También otro es importante, la orientación temporal, es decir, lo que nos puede identificar o situar en un tiempo cronológicamente. Por ejemplo, qué día es hoy, en qué año estamos, etcétera. Y otro es la orientación espacial, es la capacidad de manejar la información de dónde venimos o a dónde vamos, es decir, ahorita qué estábamos haciendo o hacia dónde nos dirigíamos. Tenemos un ejemplo de una investigación que se realizó sobre la enfermedad de Alzheimer. La realizó José Antonio Silva y esto fue derivado de la enfermedad de su abuela como un aliento para desarrollar esta investigación por el deterioro cognitivo que ya presentaba su abuela con Alzheimer. Y bueno, este investigador indica que la enfermedad del
Alzheimer, perdón, es la más común de todas las demencias. Empiezan a perder este sentido de orientación y ese tipo de demencias produce un desmantelamiento progresivo de todas las funciones cognitivas superiores, entre las que se encuentran el lenguaje, empiezan a perder la forma también de interactuar o expresarse. Además, el uso de tecnologías de la información puede ser un factor de protección contra el declive cognitivo, ¿no? Hoy en día las investigaciones y la tecnología va avanzando y nos puede permitir identificar y corregir estas enfermedades o poder facilitar una mejor calidad de vida. Y la TCC es una orientación psicológica, es un estudio que incluye una serie de técnicas cognitivas para modificar patrones del pensamiento del individuo que afectan en las emociones y en los comportamientos o en la conducta. Respecto a la habituación, es un tipo de aprendizaje preasociativo que permite a las especies adaptarse al entorno. Y si el organismo es expuesto muchas veces al mismo estímulo, se produce el efecto de la cierta familiaridad, por lo que el reflejo de orientación de inicio se debilitará e incluso puede desaparecer, ya que el organismo se hace consciente que la falta de consecuencia del estímulo repetitivo lo lleva a situaciones de aburrimiento o de reducción de la atención en su entorno. Es importante que quede claro la diferencia de la habituación, de la fatiga y de la adaptación sensorial, partiendo del reflejo, que tiene tres componentes. El reflejo, su primer componente es el estímulo que activa los órganos sensoriales, como son pues, el oído, los ojos, que generan impulsos neuronales hacia el sistema nervioso central. Otro componente es que el reflejo transmite los mensajes sensoriales a los nervios motores a través de interneuronas. Y un tercer componente es que los impulsos nerviosos de los nervios motores activan los músculos que dan lugar a la respuesta. Al disminuir los reflejos de la sensibilidad se le conoce como adaptación sensorial. Y si los reflejos no obtienen respuestas de los músculos, se le conoce como fatiga. Por lo anterior, se observa que la adaptación sensorial y la fatiga impiden la respuesta de los órganos sensoriales y los músculos sin la intervención del sistema nervioso central. La habituación se produce a nivel del sistema nervioso, observándose reflejos simples como la transpiración, la contracción muscular, aunque la habituación tiene un valor evolutivo, ya que en un descenso de las respuestas ante un estímulo repetitivo también surgen cambios ante un estímulo externo. Adelante. Y bueno, algunos ejemplos de la habituación en aspectos sensoriales es como cuando una persona queda cegada por una luz intensa, muy brillante. La disminución de la visión existe y se da un cambio repentino en las luces intensas, entonces el órgano sensorial, en este caso los ojos, recibe el estímulo y lo adapta al cambio de la luz. Otro ejemplo es en la ausencia de audición, como cuando una persona asiste a un concierto, sucede que el sonido está demasiado fuerte y el órgano sensorial, que en este caso es el oído, recibe el estímulo y la respuesta es una sordera gradual hasta que se va habituando al nivel del sonido donde está el individuo. Otro ejemplo de habituación externa es el consumo de sustancias psicoactivas. Al principio se genera una sensación agradable en el organismo y a lo largo del tiempo del consumo el estímulo pues se va habituando en el cuerpo. El individuo, al no querer perder la sensación inicial, va incrementando el consumo o lo combina para poder volver a tener la sensación agradable de al principio. Pero esto es como un ciclo que posteriormente vuelve a ocurrir la habituación del organismo ante el estímulo, ¿no? Por eso es que pues el consumo de sustancias psicoactivas, pues el cuerpo va haciéndose resistente y va requiriendo una dosis mayor. Adelante. Y bueno, también vamos a hablar sobre la atención, que es la capacidad de generar, seleccionar,
dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante. Es decir, pues a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos mucha información, pero alguna es la que nos llama o se puede identificar con nosotros y es donde decimos que llama nuestra atención. Entonces podemos entender que la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes para nosotros, ignorando lo que no lo son para actuar en consecuencia de ello. Es bien conocido que los estímulos nuevos e inesperados provocan diversos cambios en el individuo. Numerosos estudios han intentado clarificar e interpretar los mecanismos de esta respuesta. Hubo algunos investigadores como Pavlov y Sokolov que pudieron decir y estudiar acerca de la atención. También Verlaine resumió de la siguiente manera los cambios fisiológicos que se observan durante la reacción de orientación y en este caso también de la atención. Por ejemplo, los órganos de los sentidos, cambios de los músculos esqueléticos, los cambios de la musculatura esquelética, los cambios en el encefalograma y también los cambios vegetativos. También es importante mencionar que una de las características más importantes que se llevan a cabo durante la atención y para poder entender la importancia de esta es la amplitud, la intensidad, el oscilamiento, es decir, estas características tiene el estímulo que va a permitir que un individuo preste atención a este mismo estímulo y el control que tengan de ella. Y bueno, también una de las estructuras más importantes en el control de la atención es el sistema reticular activador ascendente. Este es una red de neuronas que se extiende desde la médula espinal hasta la corteza cerebral y que es responsable de regular el nivel de alerta y la atención. Envía señales a la corteza cerebral y a otras partes del cerebro para mantenernos alertas y enfocados en los estímulos relevantes. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, pues se empiezan a crear esta red de neuronas que emiten estas señales hacia la corteza cerebral. Y bueno, nos mantiene atentos a lo que vaya a pasar en el cruce de la calle. Existen diferentes tipos de atención. La atención interna, que es la capacidad para prestar atención a los propios procesos mentales u otros aspectos interoceptivos. La atención externa, que es una atención captada por los estímulos externos y procedentes del entorno. La atención abierta, que se acompaña de respuestas motoras que apoyan y facilitan el acto de atender. Por ejemplo, orientar la cabeza hacia el estímulo que queremos atender, ¿no? Cuando escuchamos un sonido del lado izquierdo y bueno, podemos voltear toda la cabeza para ese lado. La atención encubierta, que permite atender a los estímulos sin la apariencia de que se le está llevando a cabo el acto. A lo mejor estamos escuchando una conversación, pero no estamos observando o dirigiendo nuestra mirada hacia ahí. La atención selectiva o la atención focalizada es la capacidad para seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando otros irrelevantes que pueden interferir en el proceso. Si estamos en un lugar donde hay mucho ruido, pero nosotros estamos viendo a alguien en específico, bueno, nuestra atención en ese momento será selectiva y está focalizada a ese propio individuo y no a todo el ruido externo. La atención dividida, que es la capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se conduce y se escucha música al mismo tiempo o incluso se lleva alguna plática con la persona que nos acompaña. La atención sostenida, que es la capacidad de mantener en el tiempo la atención y responder adecuadamente. Por ejemplo, ya en alguna resolución de un examen, etcétera, donde ya requiere un poco más de concentración. La atención visual, la capacidad de atender los estímulos que se presenten en nuestro campo de visión y que se encuentran relacionada con espacios o con aspectos espaciales. Y la atención auditiva, que es la capacidad de atender los estímulos percibidos a través del oído.
se relaciona con los parámetros temporales. Lo que mencionábamos anteriormente, saber qué día es hoy o en dónde nos encontramos para poder atender a esto. Y bueno, existen algunos trastornos derivados de todos estos procesos. Uno de ellos, por ejemplo, el insomnio, que bueno, se genera a través de algunos malos hábitos para dormir, lo que mencionaba mi compañera, por ejemplo, de la luz del celular o la televisión que nos permite o que nos interrumpe nuestro sueño, si contamos con depresión, si no hacemos ejercicio. Otro de los trastornos que se pueden presentar es la hipersomnia, la narcolepsia, los trastornos del sueño relacionados con la respiración, por ejemplo, apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Hay otras apneas también como la central del sueño o la hiperventilación relacionada con el sueño. No sé, también la postura en la que dormimos, lo que consumimos antes de dormir. Las parasomnias, el sonambulismo, los terrores nocturnos, algunos de ellos derivados por estrés o por algunas otras situaciones que van a presentar este trastorno, van a favorecer que se presente esto. El trastorno de pesadillas, el trastorno de comportamiento del sueño, serían algunas de los trastornos más comunes en la población. Y bueno, para los efectos de nuestro aprendizaje, nosotras concluimos que es muy importante la aplicación en nuestra labor profesional de estos temas, ya quizá como terapeutas o también en la aplicación de estos temas en las problemáticas que las personas tienen comúnmente, porque acceden a terapias en búsqueda de poder remediar los problemas de sueño, de vigilia, de orientación y, como decíamos, de habituación. Conectar con todos estos temas e identificarlos como procesos mentales es muy importante. Sustentarán nuestras actividades diarias y nuestra labor psicológica. Y es muy importante identificar qué órganos o partes del cerebro se involucran en estos procesos y se activan cada vez que practicamos o estamos involucrando una de ellas. Incluso sabemos que estudiar la neuropsicología nos permitirá intervenir en problemáticas de aprendizaje, de interrelaciones familiares, laborales, sociales, y todo esto pues favorecerá no solo el crecimiento de los niños, sino también, como lo mencionábamos en algunas enfermedades crónicas, pues identificarlas y corregirlas para que pues todo esto sea o pueda favorecer el mejoramiento de la calidad de vida en los padecimientos que tienen muchas personas. No importa la edad, normalmente en adultos mayores, pero se han identificado hoy en día en cualquier tipo de edad por el ritmo de vida que presentamos. Y bueno, todo esto, si lo aplicamos de manera adecuada, pues podrá tener un mejor resultado y poder mejorar el desarrollo científico y social de toda la población. Y bueno, finalmente presentamos la bibliografía que utilizamos para todos estos datos y agradecemos la atención que prestaron a este video.